buenas tardes, bienvenidos, felices de que nos acompañen en este espacio que ya es de ustedes desde hace muchos años, 2x3 en Salud. Altagracia Ortiz y una servidora Doris Pantaleón, siempre contenta de poder llevarle orientaciones en este campo tan importante como es la salud. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dori, encantada de estar aquí con todos ustedes como cada sábado en esta propuesta saludable para todos ustedes. Sí. Y Doris, a propósito de saludable, está haciendo mucho calor en este país. Muy fuerte calor, he escuchado, no sé si es así, que están ya también los polvos del Sahara y ustedes saben que eso lo que hace es que exacerba todo lo que tiene que ver con alergia. O sea, las personas que sufrimos, porque me incluyo dentro de ellas, de rinitis, la alergia de diferentes maneras, pues en estos son los momentos en que hay que cuidarse más, porque la verdad es que se siente mucho. El calor unido a todas estas situaciones atmosféricas hace que nos sintamos peor. Bueno, y además de las alergias por ese polvo del Sahara, por este calor, está exacerbada la situación de la COVID-19 en la República Dominicana. Hay una gran ocupación de camas en todos los 3 niveles, pero sobre todo en lo que concierne a las unidades de cuidados intensivos, las camas de UCI, como se dice en el argot médico, y los ventiladores. Hay una alta ocupación que ha sobrepasado el 57% prácticamente en las últimas semanas. La gente está en un verdadero vía crucis buscando cama. Dice el ministro de Salud que se debe a que llegan tarde. Es que hay un brote que, aunque los epidemiólogos lo saben y lo han estado diciendo, bueno, se hizo brote cuando el presidente de la República esta semana lo dijo, lo reconoció. Y hay que decir que donde se siente con mayor fuerza, que aunque como dices tú, a nivel nacional la ocupación está en un 50%, de las UCI están en un 57%, pero cuando nos vamos al Gran Santo Domingo, que es donde realmente se siente la mayor presión sobre el sistema de salud, y es donde al parecer hay una situación más difícil, pues la ocupación de las unidades de cuidados intensivos supera el 75%. Así es. Y decimos en números macros, 75%, pero cuando tú vas o tienes contacto con un paciente o familiares que lo van llevando de un lugar a otro, pues te das cuenta que es como un 100% que está ocupado todo, porque cuando tú llamas a un director, por ejemplo, de un centro de salud importante y te dicen, no puedo recibir a nadie porque tengo 12, 13, 14 pacientes en emergencia esperando por una cama. Entonces te dice que la situación está realmente en una situación difícil. Esta semana, por ejemplo, hubo centros de salud que sus emergencias estaban cerradas porque no daban abasto. Totalmente llenas. Y estamos hablando de Sedimar, del Hospital General Plaza de la Salud, había 12 personas en un momento esperando camas. Estamos hablando de los hospitales Francisco Moscoso Puello, por mencionar solamente algunos, pero es una situación muy difícil. Hay cuestionamientos, no sé, que en las próximas horas decidirán las autoridades de por qué se persiste para la semana próxima en una apertura de un año escolar que está por terminar. Todo el mundo admite que el gobierno habría recibido mucha presión por parte del sector privado por la apertura del año escolar, cuando definitivamente, al menos en el Gran Santo Domingo y otras ciudades que veremos con nuestro invitado de la tarde, no hay condiciones para apertura del año escolar. Vamos a hablar con un epidemiólogo salubrista que ha estado dándole seguimiento día a día al COVID-19 desde que se diagnosticó ese primer caso importado. Recordemos que fue el 1 de marzo del 2020 cuando se hizo ese diagnóstico del italiano que se hizo famoso aquí en República Dominicana, Pasqualini. Pero habría que ver qué plantea nuestro epidemiólogo invitado, porque quizás haya que empezar a tomar medidas focalizadas, como se dice aquí, sobre todo en este Gran Santo Domingo o en sectores específicos. Hay que ver cuál es su propuesta, porque la verdad que la situación se está tornando un poco preocupante. Pero para que podamos tener esa voz experta, le vamos a invitar, Tati, a que no se muevan de ahí, nos acompañen a seguir en la entrevista que viene a continuación. Primero nos vamos a una breve pausa y regresamos. 2x3 en salud. Gracias por continuar en 2x3 en salud. Le habíamos dado una pista. Tenemos a un epidemiólogo salubrista, el doctor Carlos Félix, quien también dirige o coordina el programa de control de infecciones en el Hospital Infantil Robert Rick Cabral, y es una persona que le ha estado dando seguimiento al COVID-19 y es una de las voces
que hay que escuchar, porque Carlos siempre ha dicho las cosas como son con relación al comportamiento del virus COVID-19. Carlos, bienvenido. Gracias. Bien, muchas gracias, tenía tiempo que no me invitaba. Sí, pero tú sabes que tú eres de la casa, así que bueno, siempre te queremos tener aquí. Sí. Así es, comencemos entonces con qué es lo que está ocurriendo en este momento. El presidente de la República acaba de admitir, yo no sé si se le zafó o cómo fue la cosa, pero el presidente dijo que hay un rebrote de COVID-19, al menos en el Gran Santo Domingo. ¿Qué está ocurriendo, Carlos? Bueno, yo creo que esa expresión del presidente de la República fue una expresión de tipo involuntaria, en el sentido de que los casos en las últimas semanas han ido en aumento de manera demasiado evidente. He dicho que en el país no existe rebrote, ni existe segunda ola, ni tercera ola. Esta es la continuación de un comportamiento activo que tiene el virus en República Dominicana y que es una pandemia que nunca ha disminuido por debajo de un 10% de las variables principales. En la tasa de positividad, desde que empezó esta pandemia, nunca ha estado en términos real, activa por debajo de un 10%, siempre ha estado por encima. La tasa de incidencia a nivel nacional ha estado en las 23 provincias que yo llevo seguimiento permanente por encima de un 100%, la tasa de infectación del virus, que debe estar por debajo de un 1%, siempre ha estado por encima del 1%, entonces esos son indicadores principales en el seguimiento de una pandemia que te dan la pista a ti de qué tipo de comportamiento tiene la enfermedad, de manera que ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, que esto es la consecuencia de la forma en cómo se ha estado manejando el comportamiento de esta pandemia, que las autoridades de manera constante han estado manifestando que ellos tienen un control de esta enfermedad, que va bien, que no hay mayor elemento de preocupación, y esto es un error. Y a ese tipo de visión y de política que ha venido aplicando la autoridad, entonces se ha correspondido con medidas de tipos económicas, sociales, que están en contraorientación de lo que debería ser una política sanitaria y epidemiológica para controlar una pandemia. Perdón, Carlos, ¿qué le dice cuando se hace una apertura, por ejemplo? ¿Qué le dice eso a la población? ¿Qué lee la gente? Bueno, tú sabes que estamos en un país, y eso es clave, donde el nivel de sobrevivencia está ocupada por alrededor de un 60% de la población, que tiene que buscar su dinero en lo que se llama la economía informal. Su comida el día a día. Su comida al día a día, y entonces en un país cuando se le dice que hay un control de una pandemia, pues lo que hace la gente es que sale a la calle a buscar la posibilidad de adquirir recursos económicos para subsistir. Eso implica entonces un mayor riesgo porque crea condiciones, es un caldo de cultivo para que el virus no solo esté activo, sino que aumente más con relación a lo que pasa. Y es lo que ha estado sucediendo en los últimos días, principalmente a partir de Semana Santa, donde aquí había una tasa de positividad alrededor de un 12% siempre. Las autoridades han mantenido una información constante de que la tasa de positividad está alrededor de un 10%, de un ahora 11, tiene un 11%, pero ellos toman como referencia desde el primer caso del 1 de marzo hasta el día de hoy, y sigue un elemento global de información. Y eso es un error desde el punto de vista epidemiológico, porque el virus no es estático, el virus tiene un comportamiento activo, dinámico, y es diario, y tiene un periodo de incubación. ¿Y cómo debe calcularse eso entonces, Carlos, para saber la realidad? En función cómo va el periodo de incubación del virus. Si el virus se incuba entre 0 y 14 días, usted tiene que evaluar el virus en ese mismo comportamiento, porque es dinámico. Cada 14 días. Usted diario, semanal y cada 14 días, no más de 21, porque esa es la dinámica del virus. Si usted evalúa a los 20 días, al mes, y hace un reporte al mes, usted va a tener semanas de retraso del comportamiento del virus. Porque hay un renglón, perdón, de que se evalúa cada 4 semanas. Sí, claro. Y la tasa de positividad siempre es menor que la positividad diaria. Y no expresa la realidad viva del virus, que esa es la diferencia. Por eso es que es un error informar los datos en función del último mes, como es permanentemente que se informan en los boletines. No. Incluso la tasa de positividad al día de hoy, hasta el día del boletín, al día de hoy. hasta el día de hoy, está por encima de un 15%. Eso es general, ese es el promedio. Si usted lo valía por provincia, por las 23 provincias en base a la incidencia, usted va a encontrar que hay tasas de provincias que están por encima del 200%, por encima del 100%, del 50%, porque esa es la realidad. O sea, aunque yo corto cada 21 días, si yo cojo ese comportamiento de la incidencia
del día a día te va a decir a ti que la tasa entonces se están disparando. Por eso la positividad global se eleva por encima del 15% porque es en función de 15 días. Entonces, si te está diciéndose esa variable determinante para usted adoptar política sanitaria epidemiológica que está en ascenso, que no está disminuyendo, que un día está en 10, pero un día está en 17, un día está en 18, un día está en 14, usted no debe tener una visión de que usted está controlando la pandemia. Carlos, perdóname, el presidente de la República habló del Gran Santo Domingo, pero cuando uno revisa los boletines diarios, que es el instrumento, la herramienta que uno tiene, uno ve un comportamiento de alta cantidad de casos en Santo Domingo, el distrito, Santiago, San Cristóbal, la Altagracia, La Vega y la Romana, entre otras provincias. ¿Qué ocurre en demarcaciones como el Gran Santo Domingo? Porque tiene que ver, perdón, con la gran densidad poblacional, tiene que ver con el factor que decía Doris, que hay que salir a buscarse la comida, tiene que ver con lo llamado, que ahora le dicen teteo, pero que no son más que fiestas callejeras, que son la bebedera en las calles, tiene que ver con todo eso. Sí, eso tiene múltiples factores que inciden con relación a esa situación, principalmente porque Gran Santo Domingo es la cara del país. Cuando se presentan muchos casos en el distrito y en la provincia de Santo Domingo, pues automáticamente, como aquí está concentrado los mayores medios de comunicación de carácter nacional, hay un impacto. Impacta y eso entonces se transmite en preocupación. Pero aquí hay por eso que la epidemiología usted no puede inventarla. En la provincia que mayor tasa de incidencia tiene no es el Distrito Nacional de Gran Santo Domingo. ¿Cuál es? Es Valverde. Valverde. Sí, sí, eso es increíble. Santo Domingo y el distrito están en el número 3 y 11 de tasa de incidencia. La primera provincia que está es Valverde, que tiene un 132.50% de incidencia en los últimos 14 días. Carlos, perdón, vamos a explicarle a la gente cómo se calcula, qué es la incidencia. Eso es lo que crea. La incidencia son los casos nuevos que se presentan día a día. Cuando usted aplica una prueba, de una prueba que usted aplique, identifica, esa prueba da un caso positivo, esa es la incidencia. Si al otro día usted aplica 5 pruebas y da 2 casos positivos, hay 2 casos nuevos, incidencia. Nuevos que se van acumulando. Entonces, la incidencia de ese día y del siguiente y sucesivo, una incidencia acumulada. ¿Y eso se mide por población, por cantidad de población, o no tiene que ver con población? No, eso se mide en función de los casos que se detectan todos los días. Nuevos, todos los días. Y en función de la cantidad de pruebas que se realizan. Entonces, eso le da a usted la incidencia y le da una tasa. Eso va evaluando el comportamiento de las provincias. Por eso es que es un error concentrarse en el Gran Santo Domingo. En el Gran Santo Domingo. Pues vamos a seguir definiendo por la las siguiente provincias, razón. Carlos. Entonces nos decías que la que mayor tasa de incidencia tiene de la investigación que yo digo es Valverde está en primer lugar con 132, con 159 casos que tiene ya acumulado de incidencia. Luego le sigue San Pedro de Macorís con 345 en 100.14. Más luego sigue la Altagracia con 239, sigue La Vega con 172, sigue Duarte con 91 en 108%, Puerto Plata con 101 en 107%, Santiago 724 con 107, La Romana 268, 105, Sánchez Ramírez 35 con 102, Independencia 42 con 102, Santo Domingo 3.141, 102.21%, Espaillá 95 con 102%, Distrito Nacional 4.333 con 102%, y así continúa Montecristi, Peravia y todo. Pero es altísimo entonces lo del Gran Santo Domingo. Sí, es altísimo, pero en función de la población, aquí hay alrededor del 35-40% de la población nacional. Entonces, ¿qué pasa? Aquí está concentrado la mayor capacidad de solución desde el punto de vista sanitario. Por tanto, a nivel nacional, todo el mundo corre hacia Santo Domingo, o sea, para que se la atienda. Y por eso, entonces, como llega todo el mundo hacia Santo Domingo, el sistema se concentra aquí. Y al final, y es lo que estamos viendo, en el distrito de Santo Domingo, prácticamente hay un colapso del sistema de salud. En este momento, podríamos hablar de eso, de casi exactamente, colapso. Y podemos explicarlo y demostrar eso. Carlos, vamos a pedirte un permisito, vamos a seguir detallando un poquito sobre, antes de irnos al Gran Santo Domingo y a ese colapso que casi estamos viviendo, la cantidad de pruebas y esas cosas que se hacen en esas provincias, pero te vamos a pedir un permisito, nos vamos a una pausa y regresamos. Que también la tengo aquí. 2x3 en salud.
Gracias por continuar con el desarrollo de esta conversación con el doctor Carlos Manuel Félix Cuello, epidemiólogo salubrista. Yo toda la vida lo he dicho mal, es epidemiólogo salubrista, ¿verdad? Y el último enfoque era el dónde está la mayor incidencia, es en Santo Domingo, y usted hablaba también de un colapso prácticamente sanitario en el Gran Santo Domingo. ¿Cuál es la situación? Y después vamos a hablar de pruebas, ¿verdad? ¿Cuál es la situación que usted vislumbra, doctor? Bueno, en el Gran Santo Domingo hay una situación totalmente preocupante porque todos los centros de salud que están dedicados, aparte a tratar esta pandemia, prácticamente está colapsado desde el punto de vista de la capacidad de respuesta, a tal punto que ya todos, o en su mayoría, han abierto otras áreas para tratar de... Más camas. Exactamente, no solo más camas, sino unidades de cuidado intensivo de ventiladores, para tratar de darle respuesta a la demanda que tiene. Y aún así las que están abriendo también se están llenando, las demás áreas. Eso te da una idea a ti que el sistema de respuesta sanitaria en el Gran Santo Domingo prácticamente está colapsado, porque colapsar algo significa incapacidad para usted dar respuesta a un problema determinado, que es lo que está pasando en el Gran Santo Domingo. Y estamos viendo, como tú dices, Carlos, la gente está yendo de un sitio a otro y de un centro a otro en busca de cama, y en todos los lados le dicen que no y rebote y no consigue cama. Y el episodio más triste fue una señora que se vio en los medios de comunicación llorando porque la llevaron a diferentes medios buscando atención, no recibían, y cuando lo recibieron al final fallecieron. Entonces, pero eso no es ese no es el único, eso es permanente. A uno nos llaman a cualquier hora, 11, 12 de la noche, para ver la posibilidad de que uno ayude en función de ubicar una cama, pero no existe. Ustedes lo viven como médicos, nosotros como periodistas del área de la salud, nos viven llamando constantemente, y a veces uno se siente impotente y no poder ayudar al otro, porque yo misma he llamado a directores de centros importantes y me dicen, no, es que estamos llenos. Entonces el gran error de las autoridades es tratar de decir que todavía el sistema no está colapsado. Si usted no reconoce que hay un problema, usted no lo va a resolver. Entonces, si usted no reconoce que nosotros tenemos un problema serio en materia de respuesta a esta pandemia, se va a seguir comportando como está ahora. No se puede llevar la información de que a nivel nacional la tasa de ocupación, la tasa de ocupación es 57%. Eso no se maneja así. Eso informaciones para otro tipo de datos o para otro tipo de seguimiento. Para en términos reales, que no hay, incluso, ¿qué están haciendo los pueblos? Que como allá hay incapacidad para resolver el problema, todo lo están mandando para la capital. No importa que haya una cama vacía o 10 camas vacías en un pueblo donde no hay capacidad de respuesta. Y esa es una realidad. Entonces, no entiendo cuál es la lógica de no querer reconocer que estamos ante una situación, y yo le he venido diciendo, si seguimos así, no solo en el Gran Santo Domingo, a nivel también nacional se va a producir el mismo elemento que se produjo en la primera etapa, de colapsar de manera global el sistema, que no es lo que se decía. Carlos, ¿qué ha hecho que se disparen estos casos? Porque es verdad, hablabas de que, por ejemplo, en Valverde de repente no se hace una cantidad de pruebas, o Elías Piña, la cantidad de pruebas que se requiere, por tanto, no se va a ver la positividad. Pero ¿qué ha hecho que en demarcaciones como el Gran Santo Domingo, Santiago, La Vega, La Romana y esas provincias haya un disparo de los casos? Bueno, número uno, la apertura de la decisión de parte del Gabinete de Salud y del gobierno de abrir todas las actividades económicas del país. Eso genera caldo de cultivo porque todo el mundo sabe que la transmisión de este virus no solo ya hay, como se dice antes, que era de persona a persona, de manera directa, a distancia de 1 metro o 2, ya no, ya se transmite hasta vía aérea, comprobado. Y en la medida en que usted abre todo el escenario social y económico y todo el mundo está en la calle, todos los centros comerciales, los centros financieros, todo el mundo está pegado uno con otro y respetando las medidas de bioseguridad, de mascarilla, casi nadie utiliza eso y se la usa de manera inadecuada, no hay distancia. ¿Qué va a hacer la gente? ¿Qué va a hacer el virus? Aprovechar porque le están presentando alimentos, le están presentando el caldo del cultivo, y un elemento clave, eso también ha agregado que las autoridades tampoco hacen una vigilancia activa de esta pandemia. Las autoridades no buscan el virus. No se está buscando. No. Y apenas, y esto es un elemento clave, porque te da una idea a ti de cómo va esto. En el distrito en el Gran Santo Domingo hay alrededor de 3,5 millones de personas. Y aquí se hacen pruebas entre los dos lugares. Se hacen 524 se hace en Santo Domingo y 712 se hace en el Distrito Nacional. Pero por día se hacen
356 en el distrito y 261 en Santo Pero es la Domingo. gente que va a hacerse una prueba. porque Correcto, tiene- pero aquí debería hacerse entre esos ¿Cuántas lugares deberían alrededor hacerse, de Carlos? 10.000 pruebas nada más para usted poder identificar los casos reales. Usted ve que se reportan todos los días 700, 600, no. Aquí hay diario más de 2.000 casos activos en el país. Sí se hace la búsqueda activa como debería realizarse, porque aquí debe hacerse no mínimo entre 15 y 20.000 pruebas todos los días para usted poder identificar los casos, darle seguimiento y tratarlo. Y en todas las provincias, Claro, claro, buscarlo, claro. rastrearlo. Mira, en Sánchez Ramírez lo que se hacen son 3 pruebas por día. Hermana Mirabal, 110 pruebas. Independencia, 13 puntos por pruebas. día son esas. En la provincia de Duarte, 12. En María Trinidad Sánchez, 151. En Asua, 2 pruebas se hicieron en el día, Dios mío. en el boletín 425. En San Juan, 14.5 pruebas. En el España, 29 pruebas. Monseñor Noel, 31. La Romana, 48. La Vega, 16. San Cristóbal, 34. La Altagracia, 19. Santiago, 13. Santo Domingo, 261. Y Distrito, 356. ¿Cómo usted identifica? Pues entonces, los si casos? seguimos como vamos, en esa tesitura, ¿tendremos virus para el 23? No, el virus va a continuar por encima del 2020. ¿El 22? ¿Qué Claro que sí, porque esto es una pandemia, esto no es República Dominicana. Esto Es solo se mundial. resuelve en la medida que a nivel del mundo hay un control de la La pandemia. OMS lo ha estado advirtiendo, que no Claro. pensemos que la enfermedad está llegando Claro, a su... porque eso tiene ya una serie de implicaciones que puede abordarse más luego, que está vinculado a la vacuna, que está vinculado a tratamientos o con relación a medicamentos para poder enfrentar esta pandemia. Pero hay un elemento de preocupación, porque lo que más a mí me preocupa es que hay una visión como de aceptar de lo que se está haciendo, vamos bien, y que lo que se está haciendo se está controlando. Entonces el escenario está ahí y la realidad está ahí. Si usted no modifica la realidad, no podemos actuar. ¿Qué hacen las autoridades cuando se presenta este tipo de situación? Deciden hacer un operativo. Pero eso es parte del fracaso. No es, O sea, no es lo cuestión de operativo, No, porque eso es Carlos. parte del fracaso. Cuando usted decide en una epidemia o en una pandemia hacer un operativo es porque usted está evidenciando que no ha podido resolver el problema. Y es lo que está sucediendo en República Dominicana, y a partir de este problema que se presenta en el distrito y en el Santo Domingo, medidas que han adoptado las autoridades, que vamos a hacer una intervención en tal lugar, porque ahí es donde están presentándose los mayores casos. brotes. Bueno, ahí es donde está el problema, porque el problema no solo está focalizado en un lugar, aunque esté más en un lugar, los casos también están en otros Porque lugares. el virus circula a nivel nacional. Exactamente, entonces eso es un error, porque ¿qué hacen? Hoy lo van a hacer en ese sector, pero después a la semana siguiente van a tener que hacerlo en el otro. Y la gente se mueve de un Porque lugar a otro. Los que se juntan a hacer lo que le llaman el teteo y todo ese tipo de actividades, Exactamente. es de todos los De estratos todos los sociales. lados. Carlos, vamos a pedirte de nuevo un permisito, nos vamos a una breve pausa para que tú en este tercer bloque, nos diga cuáles son las medidas que tú sugieres, qué es lo que se debe hacer en el país para que realmente podamos decir, estamos controlando el virus. Regresamos en un momentito. 2 por 3 en salud. Muchas gracias por continuar, por mantenerse firmes aquí en este programa de salud realizado para orientar. Y continuamos con la conversación con el doctor Carlos Manuel Félix Cuello, epidemiólogo salubrista. Y decía Doris el tema de las medidas. Si esta es la situación que hay, un año escolar próximamente a abrirse, si no hay una medida de por medio, ¿qué es lo que conviene hacer? ¿Qué es lo que debería, la política de Estado, cuál debería ser? Bueno, yo creo que la política de Estado hay que cambiarla, hay que modificarla. Si queremos que por lo menos no tener un medio de control de esta pandemia. Pero ya he visto que el presidente dijo que la actividad del 25 de apertura de docentes va, él lo dijo, y eso es un error. No debe de ir porque esto está en ascenso evidente, y si entonces va, pues eso va a significar que el virus va a encontrar mayor elemento de alimentación para continuar reproduciéndose. Eso es número uno. El gobierno debe de reconocer que hay dificultad, ha habido dificultad para manejar el problema de la Perdón, pandemia. doctor, Carlos, probablemente mañana domingo tomen una medida y si haya un cambio de... Bueno, eso es interesante, podría porque, ser que es en interesante las porque lo últimas que hay horas. que tratar de resolver el problema sanitario, o sea, el problema económico se va a resolver en la medida que se resuelve el problema de salud del país. ¿Cómo se resuelve el problema de salud? Número 2, hay que inevitablemente los toques de queda
hay que modificarlo. Los toques de queda no puede ser en función de que hasta las 12 de la noche, porque en el fondo hasta las 12 de la noche, 12, sí. y dejarlo hasta las 5 de la mañana. Eso no tiene sentido y no tiene lógica de A aplicación. esa hora estamos durmiendo. A esa hora no estará el virus durmiendo con nosotros, No, Carlos. el virus sabe más que uno. El virus Él no está vivo de manera permanente, está activo. Entonces, eso hay que modificar el toque de queda. Número 2, la gente tiene que asumir de manera consciente, de manera definitiva, que esta pandemia mata Carlos, y que crea problemas. Perdón, antes de la gente, tú dices que hay que modificar el toque de queda. ¿Tú ¿Qué sugieres que significa? se bajen, o Sí. sea, que se ponga más Sí, amplio? claro que en vez de las 12 de la noche como lo hacen, debe de hacer un toque de queda por unos 15 días, hay que modificarlo, que empieza a la 1 de la tarde. O sea, volvernos a cerrar. como Correcto, quien hasta, dice. no cerrar, porque cerrar debería ser que Semi-cerrar. tú, sino Semi. una política estricta, porque estamos en una situación de dificultades. Entonces el toque de que hay que iniciarlo a la 1 de la tarde, no con el criterio que a la 1 le da de que 3, 4 horas 3 más, de que horas para más. que la gente, porque eso es una forma de relajar el toque de Pero queda. dicen que ustedes los médicos nada más ven la parte de salud y que no ven la economía. Bueno, nosotros estamos viendo no solo la salud, nosotros estamos viendo el problema humano, porque estamos viendo la mortalidad, el fallecimiento. Una gente cuando se muere no hay forma de recuperarlo. Eso es verdad. Si usted pierde 20.000 millones de pesos como Estado, usted lo va a recuperar en los próximos tiempos, porque ahí no hay mayores dificultades. Y eso hay que hacerlo, son medidas duras, tenemos 1 año y 2 meses en toque de queda permanente, pero un toque de queda que se ha venido relajando, que en el fondo no hay ningún toque de queda, y hay que reconocerlo. Entonces, los toques de queda son un mecanismo importante que las autoridades deben de asumir. Número 2, la búsqueda activa del virus. No podemos continuar con esta política de que solo se aplica la prueba cuando la gente va a buscar el servicio. Eso es un error porque nunca le va a caer atrás al virus. Usted tiene que estar delante del virus y el virus no puede estar delante de usted. Y para eso hay que aumentar la cantidad de pruebas a nivel nacional en búsqueda activa. Si hay que formar batallones, si hay que formar pelotones de gente, de personas nacional, con todo tipo de voluntarios y todo tipo de sistema de salud, más gente disponible a eso, hay que hacerlo. Pero hay que hacerle un bloqueo a este virus que está activo y que está creando muchos problemas en el país. El año escolar. El año, no, eso es evidentemente que hay que suspenderlo. O sea, no se debe permitir que se abra el año escolar. Por muchas razones, por el problema de la pandemia, porque esto está activo, porque contribuye más y porque apenas lo que faltan son semanitas para tú cerrar el año escolar. Este año, y eso es lo que va a implicar más aumento de casos, erogación de recursos económicos, que yo no estoy entendiendo. Que por qué están presionando para que eso siga abriendo. ¿Es el sector privado que está en eso? Que Bueno, quiere? el sector privado nunca se ha parado. El sector privado ha estado funcionando a nivel de educación, a un nivel determinado. Los que sí han estado paralizados son los pobres, que no tienen docencia. Pero Aquí hay muchos sector colegios que privado están dando su claro clase que presencial sí. de hace mucho Y tiempo. tienen capacidad de pagarle a gente para que vayan a darle docencia, recibir en su casa. Eso se ha estado haciendo. Pero tienen otra lógica del negocio. Sí, eso es por esa vía. Aportar a la vacunación de manera global, de manera, no del 70%, sino entre el 80 y 90%, porque ninguna enfermedad que se controla vía vacuna con una tasa de un 70% resuelve. Tiene que ser por encima el 95%, cuando no es pandemia. Si usted lo tiene en un país, cuando ya la población mundial tiene sensibilidad, ya tiene elementos de control, pues usted puede aplicar lo que le llaman la inmunidad de rebaño un 70%, pero en una pandemia mundial nueva, usted tiene que vacunar por encima del 95% para controlarla. Y hay un elemento clave que no se ha tomado en cuenta. Aún los países que están vacunando, cuando tienen una tasa alta de vacunación, el virus no disminuye. Porque eso tiene que esperar una respuesta inmunológica de la población y encontrar lo suficiente gente susceptible para que no se transmita la enfermedad. Por eso no se puede tener la idea que si ya yo vacuné, va a resolver el problema. Y eso se está transmitiendo en República Dominicana. Sí. Estamos resolviendo el problema, ya llegó la vacuna y por eso han estado flexibilizando. Eso también es un error y una falta de estrategia epidemiológica, porque todo el mundo sabe que cuando usted vacuna, tiene que esperar un determinado tiempo, meses largo incluso, para que la población que tiene posibilidad de enfermarse no se enferme. Entonces, y eso está en todos los países que que ya se han vacunado, pasa en Israel, está pasando en Chile, está pasando todo en Argentina, todo. Incluyendo en China, que tienen casi 500 millones de vacunados y ya están presentando rebrotes en algunos lugares, porque es un comportamiento del virus y eso es una realidad que tiene el sistema inmunológico. Son medidas que hay que asumir en República Dominicana. ¿Y la gente, la población, qué Bueno, medidas? y la gente, ¿cómo debe actuar en la gente que debe entender que su preocupación no debe ser cuando ya su familiar está en una etapa
ya crítica. Sí, cuando se ve sino enfermo. que tiene que cuidarse. ¿Cómo se cuida la gente? Bueno, yo sé que es un sacrificio, porque nadie quiere estar en la casa, porque incluso esta pandemia ha creado otras enfermedades vinculadas a la salud, de tipo mentales, de comportamiento de conducta, de relaciones familiares, eso es real. Pero eso... La mujer es cansada de ver un marido todo el día en una casa. No, eso es un caso Y serio. viceversa. Imagínate tú, es un caso serio. Y viceversa. Pero es peor que uno no lo vea Después para siempre, ¿verdad? para siempre que tú verlo todos los días. Exacto. Entonces la gente debe entender, déjense esa bebida de alcohol. El gobierno debe suspender toda esa bebida de alcohol por un tiempo determinado. Poner controles pero en esos lógico, sitios, porque porque eso está contribuyendo a matar mucha gente. Y la chelcha le llaman teteo. El del teteo ahora que se le Entonces, dice. son medidas que debe asumir el gobierno para que en el tiempo, porque eso no se, aunque se decidan ahora, el efecto no se va a ver en una semana, Inmediatamente, se va a sí. ver a más largo plazo. Se ven a la hora de tomar decisiones, uno ve como unos zigzagueos, porque la rectoría del sistema la tiene el gabinete de salud, o sea, el ministro está ahí. Entonces, ¿qué piensa de eso? O sea, el organismo rector es el Ministerio de Salud, pero uno no ve que sea, hay que de esperar que lo decida la vicepresidencia y el gabinete de salud. Bueno, porque en última instancia el gabinete de salud es un instrumento en términos de seguimiento, en términos técnicos, porque desde el punto de vista político la estructura quien funciona ahí es el gobierno. El gobierno, o sea, ahí puede ser lo que diga el ministro de salud o el de epidemiología, pero la decisión pesada, estructural, depende del gobierno, porque hay una visión de Estado, hay una visión del gobierno, hay un predominio de visión económica de quienes dirigen el país, y eso está por encima de cualquier cosa, salvo que no se produzca aquí una mortalidad como se produjo en el primer colapso, que la gente se morían cayéndose en los hospitales, se morían yendo a un centro de salud a buscar los servicios. Entonces ya hay un impacto que Ya la gente lleva se asusta. al gobierno, pero imagínate tú, el gobierno anda a nivel nacional difundiendo el turismo para que la gente venga al país. O sea, hay un convencimiento en la gente, en el gobierno, que el problema del manejo de la pandemia, ellos lo están trabajando y que se va a resolver, y que con la vacuna que vienen llegando, ellos van a darle el palo final. Le están dando superpoderes a la control. vacuna. Le están dando Superpoderes, la vacuna lo va a resolver todo. No, la vacuna es un complemento de todas las medidas, todas de las las demás demás medidas. medidas. Porque si solo se aplica la vacuna y se dejan de relajo todas las otras medidas, pues entonces va a seguir el comportamiento de este virus como lo está haciendo. Porque, como dije ahorita, el efecto de la vacuna no se ve en lo inmediato, el efecto de la vacuna es a largo plazo. Porque ¿En qué tiempo más o menos, Carlos, podemos decir, bueno, ya tenemos el 90% de la población vacunada, por ejemplo? ¿En qué tiempo podemos decir, bueno, ya a partir de del tiempo que tú entiendas, no sé, ya podemos decir que tenemos este control y la gente quizá en lugares abiertos podría dejar de usar las mascarillas? ¿Qué tiempo más o menos? Después de esa alta población vacunada. Una vez cubierto aquí, alrededor del 80-90% de la población vacunada de manera completa, ya el país está en condiciones de ir abriendo muchas áreas económicas en función de los vacunados, porque todo el mundo sabe incluso que si en una casa está vacunado, todas las personas no tienen que utilizar mascarilla, porque ya hay una inmunización. El control, las mascarillas se utilizan fuera, donde hay gente que no tienen elementos de inmunización completa. Entonces eso es una parte importante en términos internos. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros no estamos en una bolita de cristal. Nosotros dependemos de actividades de carácter internacional. A esa medida también es como otros países hacen. Entonces usted tiene que aplicar entonces medidas correctivas con relación a los países donde el virus está activo, porque donde no está activo, usted puede permitir que entren con medidas epidemiológicas en todos los lugares que donde tiene contacto en la isla, aeropuerto, puerto, terrestre y como quiera. Que hay países que ya están aplicando ese tipo de medidas, pero son estrictos. Por ejemplo, Estados Unidos aplicó una medida vinculada a la República Dominicana, pero internamente ellos están asumiendo posiciones, están abriendo áreas, están permitiendo que la gente circule sin mascarilla en determinados lugares, están permitiendo que algunos centros, en vez de 25, llegue a un 50 y 70% de funcionabilidad. En España están adoptando la misma medida. Con controles específicos, Con controles, ¿verdad? donde hay posibilidad de aumento, vuelven y cierran otra vez. Porque ¿qué uno ve aquí, Carlos? La gente, ¿verdad? Un cansancio generalizado de estar dentro de las casas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que se abre un restaurante y todos los días está lleno, porque la gente quiere salir, las plazas la gente va, a los supermercados yo creo que la gente, pese a lo caro que están todos los precios, la gente va diario a esos supermercados porque como que entiende que es un lugar donde pueden moverse. Y aquí hay una debilidad, es que aquí no se respetan las medidas, y eso es un problema. Si a usted le dicen, mire, se permite abrir ese restaurante,
solo con 10 gente. Usted no puede emitir de chifles. Disciplina histórica del dominicano. Carlos, vamos a pedir tu anuencia. Nos vamos a unos mensajes comerciales y venimos con la continuidad de ese elemento, pero además la muerte en la República Dominicana, la mortalidad. Se dice que estamos entre la más baja, tenemos menos de 4.000 muertos en un año y algo que lleva la pandemia. Volvemos ahora con el doctor Carlos Félix Cuello. 2 por 3 en salud. Continuamos con el doctor Carlos Félix Cuello, epidemiólogo salubrista, hablando y analizando la situación real de lo que está pasando en República Dominicana con la pandemia del COVID-19. Carlos, decías tú de la situación que se está viviendo, sobre las medidas que se deben adoptar, y yo quiero sumarte un poquito la educación de la gente. Oye, ¿qué pasa? Tengo un hermano que viaja a pueblos y usa su mascarilla, por supuesto, pese a que ya se puso su primera dosis de vacuna. Y cuando él llega a algunos lugares le dicen, oh, pues usted todavía está usando mascarilla, como quien dice, ¿y este hombre por qué viene con esta mascarilla? Increíble. ¿Qué está pasando? Sí, sí. Bien, porque hay una falta de información con relación al problema de la prevención, incluso la publicidad que se ha estado transmitiendo vinculado a la educación de este problema ha sido limitada, porque es una información, o lo que le llaman educación para la salud, que está vinculada a algunos spots de tipo publicitario. El sistema de salud de República Dominicana no facilita que los niveles de información se vayan a nivel de comunidad, territorial, que es lo que debería hacer, porque si existiese una estructura sanitaria vinculada al territorio, pues los niveles de información, de acompañamiento, de orientación, de educación fuera diferente. No tuvieran que esperar un medio de comunicación para abrir una información. Si no se hiciera perifoneo, se hiciera casa por casa, se hiciera informaciones localizadas, una estrategia de volanteo de manera permanente. Que sea constante, que la gente vea que esto no ha pasado. Eso no se hace aquí. Aquí solo se hace la política como está estructurado el sistema de salud. Moles sanitarios a nivel de las provincias, que son hospitales grandes, pero si usted va a un territorio, un barrio, no existe nada ahí. Entonces, el nivel de educación ahí, con relación a la persona, es difícil, además de que están buscando formas de buscarse la vida, de que están trabajando día a día, no ven la gravedad del problema hasta que no lo llega a él, porque mientras tenga un vecino ellos no entienden eso. Cuando lo llegó a él sí empiezan cuando empiezan a buscar cama en un hospital y no encuentran. Entonces, eso es parte de la limitante que tenemos nosotros. El gobierno debe apretar también esa parte ahí. La educación más masiva, más territorial, más comunitaria, acompañar más a la gente a eso, orientar más a la gente a esas situaciones. Y se expresa en lo que están ahora, por ejemplo. El gobierno está haciendo PCR de manera gratuita. Pero ¿cómo lo está haciendo? Está concentrando en 2 o 3 lugares. Usted ve piña de gente, fila de gente buscando. Eso es un error. Es a nivel de distribución comunitaria. A buscarla, no es que la gente vaya donde tú tienes un centro. Usted va ahora mismo al ministerio y eso es una fila de gente buscando para hacerse una PCR. Sin embargo, Carlos, todas esas falencias, digamos, que tiene el sistema y que ha tenido la administración, la forma de dirigir la pandemia, el control de la pandemia en el país, contrasta con las muertes. Nosotros no somos uno de los países con mayor mortalidad por COVID-19. ¿A qué se atribuye? ¿Tiene que ver esto con nuestros médicos que han dado la talla? A principio parecía que no, que nadie sabía nada de nada, pero después tenemos menos de 4.000 muertos, 3.500 y algo. No, eso es sí, pero eso es una información que no es, que es un poco manipulada, porque la tasa de letalidad en la región general está en 2.20 y pico. Aquí la tenemos en 1.3. En 1.3, exactamente, pero aquí hay muchos países que están por debajo del 1. Entonces, eso es un maniqueísmo, y aquí hay muchos países que no llegan ni siquiera a 1.000 muertos, ni una cantidad de casos como está ahora. ¿Cómo cuáles? Con poblaciones, bueno, por ejemplo, Cuba tiene una tasa de mortalidad por debajo del 1, alrededor de 0.68. ¿Y conoce a Haití? Bueno, pero Cuba tiene un sistema de salud diferente. Pero ¿Y Haití, por ejemplo? Haití es otra cosa, porque Haití no tiene datos. Haití no sabe. tiene estadística, y eso es un problema tú evaluarlo. Ahora es que uno escucha que ellos están hablando de preocupación por el virus. Antes no habíamos escuchado nada en todo este año. Recuérdense también, perdón, Carlos, pero recuérdense también se ha hablado hasta de la raza en Haití, que si hay menos, yo no sé qué dicen esos estudios. Con perdón del hermano pueblo haitiano, porque no es un problema de discriminación, un problema real. O sea, la data de Haití tiene una limitante o dificultades, pero te estoy diciendo que eso de que la mortalidad desde que empezó estaba en 2 puntos y pico, 3 y algo, ahora se mantiene en 1.1. Si tú lo ves así, pequeño, es un elemento, una información que es como los datos que da el gobierno en términos de la data,
que te dice a ti para dar la información en el boletín. Se hicieron 7.000 pruebas, pero dicen ellos se hicieron 2.000 y pico en un primer momento y 4.000 y pico en un subsecuente. Eso nada más existe en República Dominicana. Porque la prueba real es la que se hace. Porque la prueba real es la que usted hace para identificar los casos. Exacto. Las subsecuentes son las que se aplican en los hospitales, en los centros, Exacto. para usted darle seguimiento, para determinar si se le da de alta, si sigue. Ya está negativo. Usted no si puede poner eso como prueba, porque usted altera un dato. Un resultado. Y búsquelo en cualquier boletín del mundo si eso aparece. Eso aparece en República No, porque Dominicana. es seguimiento en realidad que tú estás Entonces dando. usted eso no tiene que... O sea, que es mucho menos prueba. De no, lo que y yo oigo realmente muchos tenemos medios diciendo, registrado. se hicieron de 7.000 pruebas. ¿A dónde están? Oh. Entonces ahí hay una limitante. Una pero eso limitante. y es parte de la dificultad que hay con relación a este problema de las datas que del gobierno, de que si nosotros tenemos una tasa, y ellos lo presentan como un triunfo. Pero las muertes en sí, o sea, no tenemos tan alta mortalidad. Más de 3.600 muertes. ¿Eso es poco o es mucho, Carlos, en un país? No, con relación, le estoy diciendo con relación a la población y con relación al país, la tasa de mortalidad mundial está alrededor de un 3, mundial. Regional está alrededor de un 2 punto y pico y nosotros la tenemos en 1.30. Es que no O sea, se están notificando esa es como la tal realidad. la muerte, o Bueno. hay más o hay menos, ¿qué tú crees? Digo, Bueno. hay más, menos no va a haber, pero hay más. Bueno, aquí hay un subregistro de la mortalidad. Porque, También. Sí, porque recuérdese Dicen que, un recuérdese que los ejemplo de eso boletines... fue la provincia de Duarte. No, eso no solo eso, recuérdese que los boletines están reportando muertes de casi del año. Atrasados, O sea, sí, entonces sí, hay un subregistro y tú no sabes de cuándo esa muerte que están reportando. Dice que muerte de 24 horas y muerte de reportado. O sea, te están diciendo a ti Digo, que, eso es un problema que hay histórico de la mortalidad. República Dominicana, el sistema epidemiológico. Todavía aquí hay reportes de casos de dengue de la epidemia del 2019, ¿fue? No, si tú te vas al sistema de vigilancia, aquí tiene un retraso de casi dengue, de un por mes Sí. de reporte de data. Y tú lo ves, y tú te entras ahora a los boletines y Sí, solo te lo también dan apenas. retrasado. Entonces, eso es parte de las debilidades. Pero con relación al problema de las muertes y de el la COVID. mortalidad, aquí hay casi 3.000 casos. Uno podría decir Muertes. muertes. Algunos podría decir que en la primera etapa No es mucho eso. tú tienes justificación, claro que son muchos casos, porque hay muertes que podrían evitarse. ¿Cómo tú podrías evitar esa muerte en estos momentos? Porque ya uno tiene un dominio de cómo se maneja esta pandemia, ya tú sabes cómo se maneja. Bueno, yo manejo, es raro los casos que yo manejo que vayan a un hospital o a una clínica. Normalmente, si esos casos, por ejemplo, y así manejan muchos médicos, que uno lo puede manejar para evitar que vayan, usted evita de que esa persona, Exacto. esa que murió, que informaron, que murió, que fue como a 7 centros de salud, si lo atiende desde el primero, probablemente no muere. tiene que llegar a esa gravedad. Yo estaba preguntándole al doctor Carlos Fett si no era mucho esa estimación, pero recuerdo que la periodista Odalis Mejía del periódico Hoy hizo un trabajo que le facilitó la Junta Central Electoral el año pasado, y iban para la Junta Central Electoral 2.000 y pico de muertos para el año pasado por COVID, con las actas de defunciones. Sí. Pero eso se quedó ahí, tampoco tuvo mucha trascendencia la historia, pero realmente fue así. Sí, No sabemos después al de final eso. se sabrá, No. supongo yo, con el paso de los años realmente cuántas Incluso personas de esa han fallecido en nuestro mortalidad, país. de esa mortalidad tú puedes estar seguro que un % muy importante se hubiesen evitado, porque la forma en cómo está estructurado el sistema, la respuesta sanitaria a los problemas complejos de la pandemia, contribuye también a que aumente la cantidad de fallecimientos. Bueno, Carlos, se nos ha terminado el tiempo, lamentablemente, carajo. pero tú eres de la casa, tú vas a volver está en cualquier bien. momento para que sigamos analizando lo que está pasando en nuestro país de una manera clara, porque lamentablemente a veces uno quiere encontrar datos precisos sobre esta epidemia y a veces no aparecen en esa magnitud. Así que te agradecemos muchísimo que nos acompañe, a nuestros amigos televidentes, muchísimas gracias por siempre estar aquí con nosotros los sábados a las 6 de la tarde y será hasta la próxima semana.